Damos la muy bienvenida a ese nuevo episodio de Medicina de Tierra a toda nuestra audición. Ahora tenemos unos invitados muy especiales que vienen directamente de Perú. Aquí estoy con Ananda, Hola, mi compañera, hola. y Mama Pacha y Puma Sonco. Me gustaría que podamos rezar en conjunto con ustedes para poder tener un buen conversatorio y para todos nuestra audición que puedan escuchar también su idioma y empezar a juntar nuestra mente. Orpillay sunqulay mari ñuqaykuwan kachunki risu haywarikuy ki llank'anapaq ki Pachamama llank'aypi paqarinanchispaq llapan tayta inti kawsarichun mama qucha kawsarichun hinallataq llapan kimuntukuna rimarinanchispaq Orpillay sunqulay. Urpillay Soncollay. Hola, buenos días. Yo soy Puma Sonco, de los últimos ailos de los incas de la comunidad indígena de Nación Queros, de la parte central sierra de Cusco, Perú. Bueno, así junto con mi mamá Pacha, gracias por esta invitación, gracias por estos conversatorios que ahora vamos a comenzar, lo vamos a dar con un rezo con la mamá Pacha a que se active en este minuto la Madre Tierra, que se va a conectarse la Madre Tierra con nuestras mesas andinas. Así que cerramos los ojos y vamos a comenzar nuestro rezo. Orpillay Soncollay, gracias. Pachamama Santa Tierra, Orpillay sunqulay Pachamama tayta inti mama qucha mama chashka hanan pacha ki pacha uku pacha hinallataq tayta inti mama qucha mama chashka Orpillay sunqulay chilillaqta hina ki nashunq'ero ap'iymanta kunanqa ki risuta ñuqapis aparimuni hatun risuta hatun llank'ayta llapan muntuman kunanqa ki yachayni paqarichun rikch'arichun kawsarichun Orpillay sunqulay Pachamama. Orpillay Soncollay Pachamama. Bueno, estamos aquí muy contentos de recibirlo en este segundo episodio, ¿verdad?, del podcast de Medicina de Tierra. Estamos en la sexta región, ¿verdad?, trabajando hace un tiempo, recibiéndolo ya hace un año que estamos trabajando tanto con Tayta Siguar como con Mama Pacha. Hemos podido ir a sus montañas, a la Sangate, ¿verdad?, recibir su tradición, su rezo, su cosmovisión también. Entonces sabemos la importancia que tiene la Mama Pacha a nivel espiritual, también el Tayta Siguar como líderes espirituales, Juan Carlos, que también es Puma Sonco, ¿verdad? Es un líder espiritual, aunque sea de 30 años, nos guía, nos da su palabra. Entonces queremos mostrarle y presentarle estos grandes líderes espirituales que están bajando de la nación Queros para conocerlos y para poder indagar un poquito más en su historia, ¿verdad? Que nos puedan contar, por ejemplo, la historia un poquito de la Mama Pacha, si nos pueden presentar cómo ha sido su legado, su palabra. Alillan Michita Pugusqayki, hermanita Cintia de Chile llaqtamanta. Bueno, acerca de la mamá Pacha y acerca de la comunidad indígena de la nación Queros, nosotros nos dirige las montañas grandes para poder abrir o activar a las montañas que están, y un tema que están sufriendo en cada territorio a consecuencias de muchas contaminaciones.
en cada capital acá en América del Sur, en cada territorio, en Europa, en todo. Así que, hermanitas, con la mamá Pacha, acerca de su sabiduría ancestral, es una herencia de 500 años, a que la mamá Pacha recibió de su carpaición, de su sanación, toda su sabiduría ancestral, a que su abuelo lo llamó, lo que pasó ese aprendizaje a partir de la mesa andina, todo eso conectado con la madre tierra. Aquí hay que recordar en realidad que la nación Queros, ¿verdad?, tiene una historia muy particular, ¿sí? Porque ellos vienen de los incas, ¿verdad? Son resguardianes de la tradición antes de que fuera la colonización invasiva de los colonos, ¿verdad?, de los españoles que llegaron a dañar nuestras tribus originarias. Ellos llegaron, tuvieron la visión de que esto ya se venía sucediendo y subieron a las montañas. Entonces, imagínense lo importante que tiene ese conocimiento milenario de antes de incluso la invasión de los colonos, ¿verdad?, que están resguardando porque ellos comenzaron a bajar en voluntad propia. No fueron invadidos, no fueron colonizados, no fueron dañados por la civilización europea, sino que fueron subidos a las montañas y ellos voluntariamente comenzaron a bajar con ese mensaje que traen, ¿verdad? La mamá Pacha, el Taitasiwa, sus hijos ahora. Entonces son guardianes culturales de una tradición incaica, ¿verdad? Entonces que nos puedan comunicar un poquito ese mensaje de las montañas, cuándo le comenzó a decir la montaña que bajen o cómo fue. Ñañaykuna, nuqaykuki nashunq'irupi hasta huch'uyniykumanta pacha ki yachayniykuta yachachiwarqanku ki abueluyku kunantaq ki wayqikunaman, panakunaman ki yachayta q'ipirimushayku nuqaykuq yachasqaykuta. La mamá Pacha comparte su palabra, a que nuestra sabiduría, a que el conocimiento le guarda hasta ahora, hoy en día, la mamá Pacha. Y bueno, yo también, dice la mamá Pacha, ¿no?, de que yo desde el pequeño, desde el 10 años, ya agarrando esa sabiduría ancestral, a que mi abuelo me pasó, a que su mamá también transmitió esa sabiduría ancestral, y yo quiero dar un paso al mundo, mi sabiduría ancestral, a que también ese conocimiento ancestral que se transfiera acá a la nueva generación, que sepamos, que tengamos esa conciencia cómo es el madre tierra. Porque en la cosmovisión andina se dice de que los 3 mundos con las 3 hojas de coca en el imperio inca, se le rezaba, se le invocaba con 3 hojas de coca, que indica ahí los 3 mundos, que son Anampacha, que es el mundo universo, Caipacha, que es el mundo físico, y mundo terrenal, que es el serpiente. Entonces dice de que la mamá Pacha, a través de las 3 hojas de coca, estamos ahí activando con nuestras sanaciones y con nuestras charlas y con nuestras mesas andinas, de poder sanar a las personas que hay detrás de la Pachamama, ¿no? Por Pilay Soncole.
Sí, en varias ocasiones también hemos hablado y conversado de esa historia. A mí me gustaría mucho que la gente que nos está escuchando puedan también escuchar esa historia desde la Mama Pacha y de ti, Pumasonco, de cómo cuando llegaron los españoles ustedes se organizaron para subir a la montaña. ¿Nos podría contar esa historia? Ya. Por Pila y Soncolete nuevamente, hermanita María, la pregunta sí es bien. La historia es una de por qué se ha formado a la comunidad indígena de Nacionqueros. ¿Ya? En la época del Imperio Inca, donde que los españoles llegaron y también ha habido una colonización con los españoles, la invasión con los españoles en el Imperio Inca. Estamos hablando referido a Machu Picchu, los templos en Cusco, como Coricancha, Sacsayhuamán, Valle Sagrado de los Incas, Ollantaytambo. Toda esa zona era Imperio Inca. En Cusco, Perú. Ahí andaban los mayores, como Atahualpa, Pachacuti, porque ellos eran los líderes. Entonces, dentro de eso, eran tres como chasquis. Chasquis se refiere de que son el chasquis de los líderes de los incas. Son comandantes del Imperio Inca del Machu Picchu. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, ese tres chasquis, cuando llegó esa invasión de los españoles, justos Ingay escaparon del Imperio Inca de Machu Picchu, pasando por valle, por la selva del Perú. Se pasaron de la sierra a Perú, que le decimos región Madre de Dios, que es Puerto Maldonado, entre el fronterizo y Perú y Brasil. Entonces se llama como selva, ya como les decía, ¿no? Que es el Madre de Dios. Entonces Ingay, otro ha habido como una comunitaria que se llama Q'ero Huachipaire, como indica el Taitasiwar, los sabios. Los tres chasquis estamos hablando, ¿verdad? Entonces ahí pasaron los tres chasquis a que se llamaban diferentes nombres, pero uno de ellos se llamaba Q'ero. Y se escaparon, claro, para escaparse de esta invasión que están pasando totalmente así, matanzas, saqueos del oro, saqueos de la riqueza, digamos, así como nuestras lenguas maternas, nuestras tradiciones, a que se pierda todo, ¿no? Es una invasión de la parte, digamos, del español y tanto también de religión. Entonces, por ese motivo como que ellos trataron de hacer escapar esa tradición. Entonces, por Q'ero Huachipaire pasaron los tres chasquis, aquí en ese intermedio del camino, pasando así sin comer, así tomando agua nomás, todo eso, como incas chasquis, porque los chasquis eran así, corrían nomás, así correr y correr y correr. Ese es el tarea de los chasquis, es mensajero de los incas. Entonces, dos de ellos, uno vivió, pero dos murió en el trayectoria del camino, en el viaje. Entonces, uno llegó hasta esa parte de Nacionqueros. Ahí arriba en la montaña, en la ¿verdad? montaña, a la montaña llegaron uno de Q'ero, que se llama el último que sobrevivió, ¿no? Entonces, y ahí es lo que se formó la comunidad. ¿Por qué? Porque como que se salvó de esta tan viaje, esa que se llamaba, como les decía, de Q'ero, y
se encontró con una ñusta, ¿no? Yananti le decimos la pareja. Yananti, porque ya había una comunidad, pero no se llamaba como Quero, con otro nombre, supuestamente, pero yo no nos recordamos, pero ahí había con un nombre esa comunidad. Entonces ahí se conocieron, ¿no? Con una de sus hermanas, ¿no? Entonces ahí se conocieron y de ahí poco a poco han creciendo, bueno, han tenido hijos, van creciendo, así se ha poblado la comunidad. Desde ahí, último asamblea le eligieron como ya murió el Quero, el mensajero, de ahí murió y ahí ya, digamos, se ha formado como con un nombre que sea la comunidad. Orpillay Soncollay. Hermosa, impresionante historia de sobrevivencia, ¿verdad? Porque sus tejidos, como vemos, todos son parte de no pasar frío, ¿verdad? Imagínense, estamos hablando de 4.500, 5.000 metros de altura, ¿verdad? Por lo que ustedes nos cuentan. Entonces es un ambiente muy difícil de sobrevivir, de levantar su medicina, de levantar su rezo, su cosmovisión, de resguardar también sus hijos, ¿verdad? En ese frío, en ese calor. Entonces damos las gracias por estar aquí presentes, ¿verdad? Por venir de esa tradición, darnos su mensaje de que sí se puede sobrevivir, ¿verdad? Nosotros aquí estamos llenos de lujos, ayer se nos cortó la luz en todo Chile, imagínense, no sabíamos cómo vivir y ustedes tranquilos nomás, ¿verdad? Ya tienen esa experiencia de sobrevivencia, imagínense. Entonces hablamos de que la nación Queros es muy importante porque nos enseña justamente eso, a volver a la madre tierra, volver a las tradiciones naturales y ancestrales, pero también aprender a sobrevivir sin nada, ¿ya? Ellos no tenían comida, no tenían cuchillo, no tenían nada más. O sea, ellos nos hablan de que el 24 horas comen papas en ese lugar, ¿verdad? Un poquito de otros cereales que han plantado, pero así nada más viven, ¿verdad? Entonces, son representantes de algo muy fuerte de la humanidad, ¿verdad? Y que resguardamos tal así con esa experiencia de vida. Entonces damos las gracias por estar aquí con nosotras, por venir aquí a la sexta región, por este momento también de poder rezar con usted a la Madre Tierra, a la Pachamama. Y le recordamos a todos nuestros seguidores que nos pueden ver en Medicina de Tierra. Mama Pacha tenemos el honor de recibirla hasta el 15 de mayo. Así que vamos a estar organizando y calendarizando con otras organizaciones, actividades, eventos que nos quieran invitar. Súper bienvenidos y pueden ponerse en contacto entonces con nosotras para tomar atenciones con ella, lectura de hoja de coca y también bautizos, ceremonias de matrimonio que ella va a estar dando su bendición. Damos las gracias. Urpillay Soncollay. Muchas gracias nuevamente, Pumasonco Mama Pacha, por presentarse de manera tan bonita. Y invitamos también a toda nuestra gente a seguirnos en nuestros Instagram, ¿verdad? Ustedes tienen una asociación llamada Pachayacha, que tiene también Instagram, TikTok, súper adaptado a la modernidad, ¿verdad? Sí. Están montando su sitio web, entonces que puedan también seguirlos, ¿verdad? Ahí a lo mejor quiere presentar un poquito el Pachayacha, que es su trabajo ahí asociativo. Gracias, Orpillay Soncollay. Orpillay Soncollay Neñaymari. Ñuqapis ñañay sintiani shanhina ñuqaykuq tiyayniykuqa Q'eros llaqtapiqa sasachakuymi karqan wawa uywayniyku ki wawapi wisa apayniyku kaqtaq ki llank'ayniyku chaqrallaykuta llank'akuspa ñuqayku tiyarayku hasta huch'uyniykumanta pacha papaykuta llank'akuspa saraykuta kuhichaspa ovejaykuta michispa, ki tijiruykuta awaspa, sasachakuy ñuqaykupaq. Orpillay Soncollay. Orpillay Soncollay. La mamá Pacha indica de que
en este momento está muy agradecido por esta invitación, por este conversatorio, y gracias Urpillay Sonkollay, dice la Mamá Pacha. Aquí también de la Nación Queros nosotros bajamos con mucha energía, más que nada de los sabias, porque aquí cuando nosotros tenemos esa de vínculo con nuestros tejidos andinas de la comunidad de Queros, esos tejidos andinas representan así cada diseño representan con códigos de nuestra sabiduría ancestral. Entonces, a la fuerza de ellos, nosotros venimos desde la comunidad de Queros, porque nos canaliza los tejidos. Aquí también el sangre de la parte femenina que se vincule en cada comunidad, en cada territorio, y las comunidades indígenas, dice la Mamá Pacha. Ese es el mensaje de la Mamá Pacha. Y también dice la Mamá Pacha que las medicinas que yo traigo, las sanaciones, ¿no? Como lectura de hoja de coca, recuperación del alma, y todo eso traemos a que las personas que se sanen, a que las personas que se canalicen, que tengan esa conciencia que quién soy yo y a dónde voy. Entonces mucho que ver en la parte occidental de que no hay esa conciencia, no hay. Entonces para eso la Mamá Pacha y nosotros venimos para activarlo con nuestras sanaciones. Y la pregunta que me hiciste, hermanita Mari, muchas gracias de nuevamente, Urpillay Sonkollay. Nosotros formamos una asociación que se llama Pachayachaj. Claro, obviamente está con nuestras redes sociales, TikTok, Facebook y Instagram. Y en ese andar estamos ahí avanzando, pero igual, ¿por qué creamos Pachayachaj? Creamos con un propósito muy importante. Aquel Instagram, para que nos apoye en el tema de nuestras publicidades, en nuestras, más que nada el contenido, lo que nosotros hacemos es en el Pachayachaj es de nuestros servicios ancestrales, así como de lectura de hoja de coca, y más que nada también cómo es el digamos hoy en día, de que hay muchas en las redes sociales así que no están colgando videos que no es, ¿no? Entonces la Mamá Pacha, el Taita Sibar, hemos tenido un compromiso y toda la familia hemos formado esa Pachayachaj. Aquí la Pachayachaj está en Perú legalizado, y aquí en este testimonio indica de que nosotros sabemos de cantos de la Nación Queros, por ejemplo de los quenas, de las flautas tradicionales. Aquí nuestros tejidos ancestrales, a que se siga rescatándose a través de eso. Como un resguardo cultural. Como un resguardo cultural tal cual, ¿no? Entonces porque se está perdiéndose en las comunidades indígenas mucho que ver de los tejidos, de la parte de nuestra lengua. Entonces por eso es lo que se formó. Y ojalá que se avance. Muchas gracias. Sí, Urpillay Sonkollay. Invitamos a todos nuestros seguidores a no perderse el episodio siguiente, porque vamos a tener Mamá Pacha y Puma Sonko nuevamente para profundizar en su cosmovisión andina, para entender mejor cómo trabajan, desde dónde surge su poder de sanación y su espiritualidad en qué se sostiene. Así que Urpillay Sonkollay. Muchas gracias, Pachababa.